Bien, siguiendo con el tema de recursos humanos o capital humano o administración del capital humano, pues seguimos con dos temas que he querido dejarlos para un video aparte porque son sumamente importantes. La gran mayoría de los problemas que surgen en las organizaciones o en la administración del capital humano surgen por la comunicación, por una deficiente comunicación o por el que hay mucho ruido, tanto físico, psicológico o del ambiente para comunicar adecuadamente. Y también otro de los grandes problemas que existen es que no se toman en cuenta muchos factores de la infraestructura organizacional. O sea, estos factores son sumamente importantes porque si no los tomamos en cuenta podemos estar tomando una estrategia que no nos corresponde o que simplemente no es congruente con nuestra misión empresarial o con la administración del capital humano o las habilidades que he decidido para desarrollar la empresa. En el capital humano, por supuesto. Bueno, ¿qué factores influyen en la estructura? Pues en la diapositiva lo podemos ver, el tamaño del negocio, no es lo mismo una mini empresa, un autoempleado que una pequeña, mediana empresa, y sobre todo las crisis o los temas de comunicación, se tienen que comunicar diferente, una pequeña empresa que una empresa grande, multinacional o internacional, hay diferentes canales. Entonces, estos factores son sumamente importantes y tenemos que tomarlos en cuenta. La estructura de la organización y la comunicación influye en el tamaño del negocio y el número de empleados. Vuelvo a comentarlo, no es lo mismo tener 10 empleados que tener 200 o 400. El estilo de liderazgo de las personas que están encargadas de tomar las decisiones y de influir en las demás personas para que se creen proyectos magnánimos y se lleve a cabo la misión de la empresa, y también la cultura de administración. Estoy seguro que todos hemos vivido problemas por los modelos burocráticos que existen en el gobierno, pero es una cultura, una manera de administrar. Para algunos ese mismo modelo en cierta etapa o en cierto tamaño o en cierto estilo de liderazgo es adecuado, pero no para muchos, para la gran mayoría. Para la gran mayoría de los nuevos empresarios o emprendedores ya se alejan de esos modelos burocráticos, pero todavía existen mucho y hay que tomarlos en cuenta, no necesariamente desecharlos porque simplemente no ha funcionado en ciertas estructuras. Pero un factor que influye en la estructura organizacional, además del tamaño del negocio, el número de empleados, es el estilo de liderazgo y la cultura de administrar las cosas, o sea, qué tenemos y cómo lo administro. También los recursos económicos que se tienen. Si cada vez se tienen menos recursos económicos por diversas causas, pues habrá que tomar en cuenta estos factores en la estructura organizacional. Por lo general, los malos directores lo primero que piensan es en reducir costos. Y llega un momento que ya no puede reducir costos. Entonces habrá que generar nuevas estrategias, nuevas ventas, nuevas innovaciones, en fin. Y también los objetivos corporativos. Cuando se tienen ciertos objetivos corporativos van a influir en la estructura organizacional. Por ejemplo, si yo quiero estar en un nuevo mundo, hacer mi estructura organizacional más esbelta y más eficaz, posiblemente tenga que estratégicamente hacer ciertos cambios en la estructura para que me facilite el movimiento y la estrategia y la operación y la táctica del día a día. También otro de los temas importantes son las nuevas tecnologías y los cambios en el mercado. Ahora, como sabemos, hay muchísima empresa que se dedica a las tecnologías de información y, hombre, por ejemplo, hay industrias como la financiera que ha cambiado a tal grado que ya existe una subindustria que se puede convertir en una industria, que yo creo que ya se está convirtiendo en una industria, que es las finanzas basadas en la tecnología, las famosas fintech. Y eso hace que la estructura organizacional cambie. Cada vez se automatiza más y empiezan a crear nuevos modelos corporativos y estructurales. Otros temas que hay que tomar en cuenta, ya platiqué por ejemplo el tema de la burocracia, es cómo nos organizamos para sacar adelante ciertas estructuras ya existentes y cómo voy a transformarlas para llegar a otras. También la centralización y la descentralización, que es algo que está muy de moda, sobre todo en las empresas multinacionales y de primer mundo. Hay unas estructuras matriciales que habla, por ejemplo, de que hay que realizar o hay que organizarnos por equipos para sacar adelante el proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3. Por ejemplo, en la diapositiva te estoy poniendo un ejemplo de una organización matricial. Y la Shamrock, que la vimos en la clase pasada de la administración de capital humano. Por último, vamos a ver un tema sumamente importante, fundamental, que es el tema de la comunicación. Lo primero que tenemos que ver en el tema de la comunicación es su efectividad. O sea,
¿Qué nos motiva a comunicar una idea? El número y calidad de ideas, la velocidad que se toman las ideas. Por ejemplo, en un equipo democrático, esta velocidad de ideas es muy lento. Entonces hay momentos en que la toma de decisiones no puede ser democrática, a veces tiene que ser autocrática. Pero bueno, habrá que pensar esto que se quiere comunicar, hacia dónde vamos, de qué modelo o qué estrategia de comunicación requiere. Paso número 1 es la efectividad. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué nos motiva? La calidad de la idea. ¿Cómo se toma la decisión? La velocidad de respuesta ante los cambios de mercado. Una empresa tiene que tomar en cuenta la velocidad de la respuesta que requiere. Antes, si pasaban 1 o 2 años, no pasaba nada si no se tomaba esa decisión, pero se podría seguir tomando y sacar adelante la empresa. Hoy, con tantas competencias, tecnologías, innovaciones, ya no tenemos tanto tiempo. A veces de un día a otro se pierden los negocios o quiebran las empresas. O contestarle muchos de nuestros clientes con este tema de las redes sociales y esta cultura de lo automático, del ya, en este momento, bueno, pues esperan una respuesta inmediata. La comunicación tiene que ser sumamente más efectiva. Otro de los factores importantes de la efectividad de la comunicación es reducir el riesgo del error. Si comunico adecuadamente por el medio adecuado, posiblemente reduzca el error. Por ejemplo, comunicar por WhatsApp no es una manera eficaz o efectiva de comunicar, sobre todo las tomas de decisiones o las cuestiones importantes. Es más, una crisis no se debe de manejar por las redes sociales y claro que no se debe de manejar por medio del WhatsApp. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque a lo largo ya de esta corta historia de las tecnologías de información y en las redes sociales, que no va más allá de 15 años, ya se han generado muchas crisis a nivel internacional de empresas muy importantes por el mal manejo del WhatsApp o de los chats. Tengan mucho cuidado con el tema de la comunicación. Y bueno, pues la coordinación efectiva de las personas y de los recursos para sacar adelante el proyecto. ¿Qué otros temas tenemos que tomar en cuenta para la comunicación dentro de lo más básico a nivel empresarial? Bueno, pues, ¿quién transmite el mensaje? ¿El mensaje es claro? Habrá que pensar si el mensaje que yo estoy dando es el que quiero dar y si es claro, si el medio es el apropiado. Por lo general, cuando hay una crisis, lo primero que se tiene que tener es ver a la persona cara a cara. Si no se puede cara a cara, tal vez una videoconferencia o una llamada en el peor de los casos, pero nunca, nunca, nunca hacerlo por redes sociales. Tal vez las redes sociales me pueden ayudar para decir, necesito contactarte, es un tema relativamente urgente, por favor, contáctame. Hay que elegir el medio apropiado. Cuando voy a dar a mis empleados, los voy a felicitarlos por medio de un WhatsApp, no es correcto. Hay personas que lo hacen, por supuesto, pero la práctica no significa que sea ética esa forma de hacer las cosas. Habrá que empezar en el tema de la comunicación y la eticidad. En otro momento trabajaremos sobre ese tema. Entonces, transmisor, mensaje claro, medio apropiado, el receptor, tomar en cuenta lo que está recibiendo la persona y siempre pedir retroalimentación a muchas personas en esta nueva cultura de todo se hace, todo es inmediato. Pocas personas quieren pedir retroalimentación porque muchas tienen miedo o muchas les da flojera o muchas personas no saben que hay que pedir retroalimentación, pero es una vez que te dije este tema, ¿cómo lo entendiste? Platícame. O ¿qué te pareció esto? ¿Cuáles son los puntos más importantes? ¿Hacia dónde vamos? Hay que pedir retroalimentación para saber si está llegando. En la gráfica que yo te pongo en la diapositiva, que está en idioma inglés, vienen precisamente estos temas. ¿Quién transmite? El lenguaje apropiado, el medio adecuado, el mensaje, tomar en cuenta si hay barreras. Por ejemplo, un salón de clases oscuro definitivamente es una barrera. Que la persona hable bajito todo el tiempo, esa es una barrera. Después de eso, si el mensaje le llegó correcto a la persona a la cual se lo quiero transmitir y cuál es la respuesta y la acción que quiero para después tener una retroalimentación. ¿Cuáles son los medios de la comunicación? Bueno, pues oral, escrita, electrónica, visual y no verbal. Tomar muy en cuenta que la gran mayoría de los mensajes y de la comunicación es no verbal. Por ahí se dice que el 80% de la comunicación es no verbal. Cómo está parada la persona, cómo se expresa, cómo se mueve.
Y también hay que tomar en cuenta que hay comunicación informal. Hay personas que están comunicando sin saber que están comunicando. Es imposible no comunicar algo, entonces hay que comunicar lo correcto. ¿Y qué barreras puede haber? Más ejemplos de barrera, pues fallar en alguna de las fases del proceso, malas actitudes o por alguna razón física, como lo comenté en el ejemplo del salón de clases. Bueno, suscríbete, dale like, compártenos y nos vemos en la siguiente clase.